Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Jaime Salinas y yo soy el director de Organización Norte de México, una organización sin fines de lucro que apoya a causas que tienen que ver con educación y capacitación en zonas muy vulnerables del país. Y nos acompaña en videoconferencia James Keegan, que es el bailarín y actor principal de Rueda De Prensa. Hi James, how are you? Hi, I'm fine, thank you. Hola, soy muy bien, gracias. También lo voy a hacer de traductor de James, para aquellos que no hablen inglés. Al menos que todo el mundo hable inglés, o prefieren que les traduzca. ¿Les traduzco? Ok, bien. So I'm going to be translating whatever you say, James, and when I seem appropriate, I will translate back into English what I'm saying in Spanish, okay? Okay, thank you. Bueno, para nosotros es un honor poder presentar el espectáculo de Rueda De Prensa aquí en la ciudad de Guadalajara. ORT es una organización sin fines de lucro que lleva 50 años trabajando con grupos vulnerables en zonas marginadas del país. Trabajamos con niños, trabajamos con adolescentes en temas de educación y capacitación. Tenemos varias escuelas que apoyamos a lo largo y ancho del país. Tenemos varios proyectos de capacitación en estados como Hidalgo, Oaxaca, Zacatecas, donde principalmente trabajamos con maestros y con temas que tienen que ver con computación e informática. James, I'm explaining what our non-profit does in Mexico and why we are bringing Rueda De Prensa to Mexico. Sorry, could you repeat? I'm explaining right now at the conference what our organization is doing in Mexico and why we decided to bring Rueda De Prensa to the country. You know, we as I said in the clip, we performed all over the world and on every continent. We were actually in Mexico many years ago, and that's why, you know, we thought it was time to go back and you know, bring our show over to Mexico and this time do even more cities, which we're really excited about. Okay, nosotros nos presentamos en varios países alrededor del mundo con este nuevo show. Estuvimos en México hace 10 años y nos fue muy bien, por lo que cuando nos hicieron la invitación de regresar decidimos que era prudente volver a ir a México y presentarnos incluso en más ciudades de las que nos habíamos presentado hace 10 años. En México decidimos traer... Decidimos dar el show como una forma de procurar fondos para la organización. Cada día es más difícil para organizaciones sin fines de lucro poder traer dinero para hacer nuestra labor social. Y entonces hace 3 años decidimos que íbamos a incursionar en un nuevo modelo de procuración de fondos. Y empezamos con un espectáculo en la Ciudad de México. Seguramente conocen Carmina Burana, la producción monumental. Nos fue muy bien y decidimos continuar una vez al año haciendo un evento. En 2016 hicimos un evento que se llama De Poeta a Poeta con Pablo Milanés, Fernando Delgadillo y Oscar Chávez. Y para 2017 decidimos que nos íbamos a lanzar en grande con una gira a nivel nacional trayendo a Rueda De Prensa. Y es por eso que nuestra organización, ORT, es quien está siendo el promotor de este evento y lo estamos llevando a 9 ciudades diferentes dentro del país. Voy a abrir el micrófono para que ustedes hagan preguntas, creo que va a ser lo más fácil interactuar. Cualquier pregunta directa sobre el show se la pueden hacer a James. Si tienen preguntas sobre lo que está sucediendo en México o sobre la organización, me las pueden preguntar a mí. James, I'm gonna let the people ask questions directly to you and to me, okay? I will be translating them to you. Okay. Okay. No sé si tienen alguna pregunta alguien. Si nos podrían platicar un poquito de lo que es el show. Okay, can you tell us a little bit more in depth about the show? What happens during the show? The show is a typical case of good versus evil, with a love story entwined. It basically tries to show
portray what goes on in the world, and that good will always prevail. There's a lot of similar. We've kept some of the old famous numbers from the original Lord of the Dance, and we've added to it. We've modernized it with new technology, new costume, new lighting, and new choreography. Ok, el show es la clásica historia del bien contra el mal que se entrelaza con una historia de amor que va como una trama que va a través de toda la historia. El bien gana al final de la historia en esta lucha y la intención, lo que estamos buscando es renovar el show que se hizo hace 20 años sin quitar ciertos elementos clásicos del show anterior, pero trayendo a escena nueva coreografía y tecnología de punta. Hola, ¿cuántas personas participan dentro del musical Apuesta y cómo ha sido también el montaje de los vestuarios? Okay, how many people actually are part of the show, like the entire crew that comes to Mexico? And what do you do with all the wardrobe that you need to bring? Because we know that you change costumes all the time, so how do you do that? How do we change our costumes? Sorry, what was the last part? Like, are you bringing all the costumes, and how do you do during the show? You are constantly changing your wardrobe. Oh yeah, we have at one point recently last year we had 2 shows on the road. We were over in the USA on Broadway last Christmas, so we'll have a complete full set as our usual set. Full set of dancers. I think there's about 40 people in the cast. All our crew hands, musicians. So it's the full production, and it really is what Irish dancing, show dancing has become famous for. Is the impact of everybody dancing at once. It's quite spectacular. Ok, contestando la primera parte de la pregunta, este es el show completo. Viene el elenco principal de Lord of the Dance, que incluye a 40 bailarines más toda la gente que toca música. Hay música en vivo durante el show y obviamente toda la gente que está detrás de escena, que son más de 60 personas en total. De hecho, hay 2 equipos de danza que se encuentran afuera dando shows. Va a haber al mismo tiempo que está el de México, va a haber uno en Europa, y cada equipo tiene su propio vestuario. De hecho, eso se los puedo contar yo. Estamos trayendo todo un container de 48 pies solamente con vestuario que se necesita y que se va a estar llevando a cada una de las sedes donde vamos a estar presentando el show, porque siendo un show muy dinámico se van cambiando de vestuario constantemente a lo largo de la historia, y todo esto pues tiene que venir directamente desde Irlanda, ¿no? Que es donde tienen ellos su sede. Preguntar si nos puede hablar un poco sobre los tipos de danza. Okay, can you tell us a little bit about the type of dance that is incorporated in the show? What type of dance? What other kinds of dance? Besides like Irish dance, because we know it's not only Irish dance, so if you can... Yeah, Go ahead. You know, we've taken traditional Irish dance, and Michael Flatley has taken traditional Irish dance, which I did as a child, and basically turned it into a show business art form or a show style, where we use our arms above our heads. We can more freestyle with the body and move a lot more. Traditional Irish dance was hands by your side and you're very stiff and not supposed to move the upper body. As well as that, we've added in tap dance, a little tap dance routine. So there's similarities to tap dance and modern dance as well. So there's different varieties, as well as the costumes that I mentioned. I mean, we have dancing robots at one point now.
So there's definitely a lot to keep everyone entertained. Combinamos muchos tipos diferentes de danza. El show se basa en la danza tradicional irlandesa y se le hace un twist a esa danza, porque la danza tradicional irlandesa es es una danza donde el cuerpo está muy rígido y nosotros permitimos durante el show que sea un estilo más libre de danza. Entonces se baila danza típica irlandesa, pero también hay una variación a esta danza para hacerla mucho más libre. Además hacemos tap, tipo de baile tap, hacemos danza moderna y hacemos un tipo de danza que tiene que ver con los diferentes personajes. Hay un momento, por ejemplo, en el que hay robots en escena, hay gente disfrazada de robots, entonces es un baile que va muy ad hoc a estos robots. Entonces van a ver ustedes muchos tipos de danza combinados. Esto no es solamente un show de la típica danza irlandesa, es un show mucho más dinámico. ¿A cuánto asciende la producción de todo este elenco y qué es lo que los hace diferentes del show pasado? ¿A cuánto asciende desde el punto de vista de dinero? Bueno, no es un espectáculo de esta magnitud. Un espectáculo de esta magnitud, ponerlo en escena, un espectáculo de esta magnitud en una gira como la que estamos haciendo cuesta arriba de $2 millones. Eso es lo que cuesta poder traer el show y ponerlo en escena en esta gira. Tu segunda pregunta, que se la voy a hacer a James. ¿Qué es lo que hace diferente al show pasado? Muy bien. Can you tell us what is the main difference of this show from other shows and even from the old show of Lord of the Dance? Yeah, who is the main lead? What I want to know is what the difference. What's different about this show? Sorry, could you repeat? Sorry, apologies. Sure, that's fine. They want to know what's different about this show from other shows, and specifically from the old show. Oh yeah. Yeah, from the old. I mean, what makes us different from any normal show is that it's unique in the sense that nobody had ever seen Irish dance before. I mean, they'd seen tap dancing, but not Irish dance done. And our dance form is, you know, it's athleticism and agility and power, as well as unique tap patterns. So that's what makes our show unique to any other show. With regards to our show to the old original Lord of the Dance, it's basically everything is bigger, brighter, better, and more energetic. You know, we've got state-of-the-art lights, we've got a multi-million-pound screen as our set now, which has visuals all through the show. Some of the costumes I mentioned, robotic costumes that light up. Yeah, new costumes throughout, new choreography. So it's, as I said, all we kept was the old famous couple of original dances that made us, you know, the dancing in a straight line, one of the a cappella pieces, and the ones that everybody stands out in everybody's memory. But all in all, it's more or less, it's completely a different show, but with the same basis of good versus evil. Okay, somos diferentes al resto de los shows que hay porque no es un típico show de danza irlandesa como hay otros. Es un show que combina diferentes tipos de danza con audio, video y otras cuestiones tecnológicas que no van a ver en ningún otro show. La diferencia entre el show original de Lord of the Dance y este nuevo show tiene mucho que ver en lo espectacular, en lo que lo convertimos. Es un show con mucha más tecnología, mucho más energético. Es un show donde incluimos nuevas coreografías en las que el audio, el video y las luces son mucho más espectaculares que en el show de hace 20 años, manteniendo la esencia y la base del show original. Al final la gente se levantó y aplaudió por más de 5 minutos. Lo que es muy común en todas las reacciones del público es que es una respuesta también muy energética. Se contagian de la energía del show y de alguna manera nos acompañan con esa energía a lo largo del trayecto de toda esta hora y media. ¿Qué es lo que tuvo de especial Lord of the Dance para hacer el espectáculo con el que participen y estén transmitiendo este año?
y también saber cuáles son las ciudades que van a visitar dentro de México. Okay, this is a question for me. They are asking me why we decided to bring Lord of the Dance and not any other spectacle, and they want to know which cities we're going to be presenting the show, so I'm going to answer. Lord of the Dance es un espectáculo que ya estuvo en México hace 10 años y no había regresado. Y fue un espectáculo que tuvo muchísimo éxito hace 10 años. Cuando nos pusimos a buscar qué podríamos traer que estuviera dentro del presupuesto, que no fuera un espectáculo exageradamente caro para hacer toda una gira a nivel nacional, hubo una lluvia de ideas donde una de las ideas fue justamente traer de regreso o a River Dance o a Lord of the Dance. Verificamos con las agencias representantes y nos dijeron que justo Lord of the Dance estaba estrenando el nuevo espectáculo y eso fue lo que hizo que tomáramos la decisión, saber que estaban en la gira mundial de estreno de Juegos Peligrosos, de Dangerous Games. Hablamos con ellos, nos dijeron, no tenemos planeado venir a México, no está dentro de la gira mundial. Les dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que consideren a México? Y nos dijeron, si nos consiguen una gira nacional de por lo menos 18 funciones, entonces estamos dispuestos a ir a México. Y fue cuando dijimos, bueno, pues vamos para adelante. Y decidimos hacer el show en toda la parte centro y un poquito norte del país. Empezamos en la Ciudad de México y de ahí recorremos Querétaro, San Luis Potosí, Morelia, Guadalajara, Puebla, Veracruz, en Jalapa vamos a estar y en Monterrey, que es donde terminamos con el show. So I just told them which cities we're going to be visiting during this tour. ¿Alguna última pregunta? Okay, one last question. Sí. ¿Puedo hablar un poco sobre la música original del espectáculo? Can you tell us a little bit about the original music, the fact that this music was composed specifically for this show? Was the music composed especially for the show? No, we know that it was composed. Can you tell us a little bit how the composer was inspired to compose this specific music? Oh, okay. Yeah, he's an amazing Irish composer called Pagina, and what he did was he listened to, again, those iconic numbers in the old original show, and you know, for example, the Lord of the Dance tune is the famous tune, so he looked at different ways to make that more modern and different for our new show. A lot of the other things, I mean, you know, he took inspiration from, we have a dance called Robo Jig. I mentioned the robot costumes, so obviously he had to make that more of a metal robotic sound, but whilst keeping the Irish theme in there as well. So he's done a fantastic job. You know, some of us worked alongside him. Michael Flatley obviously worked closely with him when we were in rehearsals, and I think it's really, as I said, powerful and energetic, and definitely gets your feet and hands clapping. El compositor de la música para Lord of the Dance se llama Gerard Fahy, eso debe venir del kit que les dimos. Él se inspiró en, por supuesto, la música de la tradicional de la danza irlandesa, pero sentándose junto con el creador del show, que es Michael Flatley, buscaron cómo crear una música que fuera muy energética y que invitara al público a sumarse a lo que estaba sucediendo en el escenario, que se pudieran de alguna manera perder en lo que estaba sucediendo. Entonces buscaron que fuera música muy energética, que cada una de las coreografías que tienen diferentes estilos combinaran con la música. Él da el ejemplo de esa parte donde bailan los robots, donde suena a una música estilo irlandesa, pero también suena como una música robotizada. Entonces fue un trabajo difícil para Gerard, pero es un gran compositor, muy reconocido en Irlanda, y gracias al trabajo en conjunto que hicieron él y Michael, el resultado es una música que acompaña todas las coreografías y todo el drama que está sucediendo en el escenario. Okay, James, some final words before we let you go.
No, for me, no. I just really looking forward to getting there. As I said, we're in Belgium at the minute. We're going home soon for Christmas, and we all can't wait for Mexico. So we'll see you in February. Estoy muy emocionado de poder verlos en México. Tendré la oportunidad de ir a casa para Navidad y empezar a prepararme para verlos a todos en febrero en México. Muchas gracias. Thank you, James. Thank you very much. And good luck tonight. Thank you very much. Bye bye, everyone. Esta nueva versión de Lord of the Dance en Juegos Peligrosos sea incluso más exitosa de la gira que hubo hace 10 años. Esperamos que los auditorios en todas las ciudades en las que estemos estén llenos y por supuesto aquí en Guadalajara poder llenar el auditorio Telmex durante las 2 funciones que tendremos el 19 de febrero, a las que por supuesto todos ustedes como medios y prensa están más que invitados para acompañarnos y poder tener una noche mágica, una noche única, una noche donde el peligro va a ser espectacular. Si tienen alguna otra pregunta, con gusto la puedo responder. Ok. Edith es la productora del espectáculo aquí en México, ella es la directora de Cenit Espectáculos y ella fue también la que tuvo la oportunidad de traer a Lord of the Dance hace 10 años y nos comentaba que hace 10 años no vino el elenco completo de Lord of the Dance con todos los bailarines y todos los músicos y que en esta ocasión vamos a tener el show completo con los actores principales y los bailarines principales. Todos viajan a México para poder ofrecer un espectáculo monumental, espectacular y único. Los costos, podemos decir los costos. Los costos oscilan entre los 350, 250 los más baratos, a 1,800 pesos los más caros, dependiendo de la zona. Hay varias zonas en el auditorio Telmex, entonces hay la posibilidad de que cualquier persona, dependiendo el nivel y el bolsillo, puedan asistir al espectáculo. No es un espectáculo que sea prohibitivo en cuanto al precio, siendo que hay boletos desde 250 pesos. ¿Cuál es el beneficio específico que tiene la organización con presentar este espectáculo? Bien, muy buena pregunta. Dado que nosotros somos los que estamos presentando el espectáculo, no es un espectáculo en beneficio de ORT, sino es un espectáculo presentado por ORT. Lo que quiere decir que el remanente que quede después de cubrir los costos del espectáculo va 100% para la organización y para los proyectos sociales que hacemos a lo largo y ancho del país. Entonces esperamos que esta sea una forma de procurar mucho dinero, de quizás llegar a lo mejor a 10 millones de pesos que le queden a la organización, que nos alcanza sin problema para cubrir toda la operación de un año, ¿no? Eso es a lo que le estamos tirando, por eso pedimos que nos apoyen y nos ayuden y que el público sepa que no nada más es un show, sino que es un show que el remanente va directo a proyectos sociales que ayudan a nuestro país. Sí, lo que yo quería agregar es que pedimos el apoyo de ustedes como medios de comunicación en México, aquí en Guadalajara, para que puedan difundir esto. No va a ser para un empresario, es realmente para todo va para una causa importante que es la educación en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a todos y esperamos verlos el 19 de febrero en el auditorio Telmex. Gracias.